Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos por comenzar nuestra tercera sesión del día de hoy, que como ustedes han visto, nos ha puesto prácticamente en la cabina de mando, en la cabina de conducción del Ministerio de Salud de la provincia, en la voz en primera instancia de Pedro Brigger y junto con la posibilidad de entender la lógica del Infopan, la lógica del sistema de salud, entrevistado hoy por Cristian Escarpeta, digamos, nuestro jefe de medios, jefe de prensa, que viene trabajando sistemáticamente en un contexto totalmente inesperado, digamos, podríamos decir, a ninguno de nosotros nos habían explicado previamente que se trataba de un problema de gestión en pandemia, digamos, quizá hubiéramos repensado en ese momento la oferta, y bueno, Cristian le tocó eso específicamente, digamos, de tener que comunicar en tiempos de pandemia. La presentación, los que nos acompañaron en el primer bloque habrán sentido el cariño, el afecto que Pedro, digamos, le puso a esta tarea. Una tarea absolutamente, digamos, voluntaria, absolutamente entusiasta, y en lo que siempre se habla un poquito como del backstage, digamos, lo que está por detrás de escena, salió de aquí haciéndonos propuestas, o sea que vino, no vino solo a comunicar, sino que vino también a trabajar, a entender, a involucrarse, y nos dejó con tarea concretamente para compartirlo con todos y con todas ustedes. La segunda mesa del día de hoy, quizá alguno de ustedes pudiera pensar, bueno, ¿qué fue exactamente lo internacional? Porque quizá en varios momentos se habló de la gestión cotidiana del Ministerio de Salud. Uno podría decir, ¿cómo la gestión cotidiana de un Ministerio de Salud sería un tema de salud internacional? Bueno, en primer lugar, digamos, no hubo yo diría, 3 párrafos seguidos sin mencionar la pandemia. Digamos, resulta absolutamente obvio que la pandemia fue, casi literalmente hablando, como mantener el curso del Ministerio de Salud con viento cruzado, digamos, literalmente hablando, y qué viento cruzado, digamos, y sin embargo ustedes escucharon a Julieta, digamos, los logros que se plantearon en plena salud, sobre salud mental en plena pandemia, lo que sucedió con la ley de IVE en plena pandemia, el protocolo de IVE de la provincia en plena pandemia, y no sé si ustedes percibieron también, porque nosotros lo estamos casi viviendo, que hay un momento dado que casi nos da la sensación de que ni nosotros mismos nos da la cabeza para recordar todo lo que se hizo, porque además se hizo bajo, podríamos decir así, bajo presión, y ustedes han estado escuchando, digamos, lo que pasó con la campaña de vacunación, lo que pasó con los aviones que venían de China con los primeros insumos y las estrategias para que ese avión no sea pirateado por históricos piratas, digamos, de este planeta. Bueno, todo lo que de alguna manera ha ido sucediendo, lo que planteó Alexia, que me parece que fue combinando una serie de elementos que hábilmente Salvador, el jefe de gabinete, no por casualidad jefe de gabinete, fue hilando, transformando en un relato articulado, digamos, como desde distintos lugares se estaba viendo la misma película. No existe quizá ninguna forma mejor de culminar esta jornada, que no por casualidad está en el medio de la semana, que pedirle a Nicolás Kreplak, que fue, digamos, copiloto, podríamos decir así, durante una buena parte de la gestión, y es el piloto, digamos, en este momento de esta etapa, digamos, de la gestión, pero con un rol que yo me permito, digamos, compartir con ustedes, que es aquí
hay al mismo tiempo conducción y equipo, digamos, en el sentido de que aquí hay una capacidad de producción de relevos, digamos, de tal característica que, digamos, todos y ninguno somos imprescindibles a la hora de resolver problemas, a la hora de dar respuesta a distintas dimensiones que fueron todas dadas en paralelo. La propia escuela tiene un relato que hacer sobre cómo trabajó en pandemia, digamos, y muchas cosas que mucha gente hubiera dicho, no sé, digamos, lo dije alguna vez, lo digo ahora, no lo decía antes por las dudas, digamos, pero digamos, si hay una pandemia, cierren la escuela, digamos, ¿no? Podría haber sido, digamos, una cosa de este tipo, y fue todo lo contrario. O sea, el crecimiento de esta escuela fue en pandemia. Entonces, hablar de esto, hablar de la gestión local en contexto de pandemia, ya lo vuelve un tema internacional. Por supuesto que internacional también fueron los insumos, internacional también son las vacunas, digamos, y todo esto nos fue atravesando. Ahora, fue Leticia sobre el final del día de hoy, que dejó prácticamente, yo creo que hizo el puente, de tal manera que me alivió el trabajo, digamos, de hacer puente entre una mesa y la otra, digamos, porque lo que Leticia decía es algo así como, nos preguntábamos quizá al principio, si algo de esto va a quedar, digamos, de todos los dispositivos, casi yo diría, sentía que teníamos que hacer un glosario, porque nosotros ya nos comunicamos con siglas, ¿no? O sea, todo el mundo dice, no, lo que pasó con el CETEC, bueno, pero vamos a tener que armar una especie de glosario de dispositivos creados en pandemia, y lo que decía Leticia es, no, pregúntenme qué no se va a quedar, ¿no? Porque la verdad de la cosa es que hemos desarrollado dispositivos, lo mismo planteaba Alexia, digamos, no es que el hisopado es solo una técnica para un virus, digamos, ¿no? O sea, hay muchos virus, va a seguir habiendo muchos virus, convivimos con ellos, digamos. En consecuencia, digamos, ahí la pregunta que deja Leticia un poco abierta es casi a la inversa, digamos. Pregúntenme qué es lo que no se va a quedar de todo lo que aprendimos a hacer, a fortalecer, digamos, a enrumbar, digamos, durante este periodo. No quiero robar más tiempo, pero sí quería comentarles, porque me parece que es algo que seguramente también Nicolás lo va a mencionar, que venimos esta mañana, desde mi punto de vista, con un hecho histórico, un hecho muy impactante. Podríamos decir, desde mi perspectiva, siempre es emocionante la creación, la fundación de una nueva carrera de medicina. Nos ha tocado, digamos, vivir una cosa así. Lo que no nos ha tocado es que viniera el presidente de la Nación a inaugurarlo, digamos. Entonces, la verdad es que es impactante haber tenido, digamos, al presidente de la Nación hoy en José C. Paz, inaugurando el nuevo edificio que, y un poquito en intimidad entre nosotros, podríamos decir, forcejea en la estructura universitaria como Facultad de Ciencias Médicas, lo que íntimamente es el predio del Departamento de Deporte, de Ciencia de la Salud y Deportes. Pero aún en esa tensión ya hay mucho que analizar, que reflexionar, y bueno, la presentación del intendente, la presentación de Axel Kicillof y del propio presidente de la Nación, creo que nos dejó a todos con una dosis extra de eso que siempre necesitamos, digamos, que es entusiasmo, digamos, y poder compartir, en este caso nuevamente, un acto masivo, digamos, después de mucho tiempo, siempre es una experiencia, digamos, retonificante, vamos a decir así. Yo le paso la palabra a Nicolás Kreplak, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, ex viceministro de la Nación, digamos, con quien hemos tenido la fortuna de interactuar en distintos escenarios, presidente fundador de la Fundación Soberanía Sanitaria, para hacer un poquito una especie de conexión también entre de dónde venimos pero para dónde vamos con todo lo que hemos aprendido. Recuerdan ustedes, el lunes habló Daniel Goyan sobre el Sistema Nacional Integrado de Salud, y todos tenemos la sensación de que
algo de ese sistema que soñamos ya lo estamos construyendo ahora. Bueno, con este pequeño pie, digamos, te paso la palabra ahí para Nicolás. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Gracias, Mario, por la organización, pudimos participar de la inauguración de cuando empezamos esta semana de Salud Internacional. Así que en esa ocasión ya les agradecí y repito esta parte, les agradezco el enorme trabajo que están haciendo para generar esta semana en este momento, pero esta semana como culminación de un curso que se construyó con la participación de funcionarios y de trabajadores de este ministerio, con la universidad, con la escuela, pero que fue en un momento de mucha demanda también un ámbito, un espacio de frenar un poco, de reflexionar, de construir lazos transversales indispensables. Así que gracias por todo eso. Yo creo que a mí me cuesta mucho ver la salud internacional. Me gusta mucho escindir en general las cosas. Sé que después hay que hacer un esfuerzo de abstracción para poder sacar categorías y hablar sobre esas categorías, pero lo que sucede es que la existencia de la esfera internacional, en la discusión en general de la política, pero en particular de la salud, tiene más que ver con lo antihegemónico, lo desnaturalizado, que resulta hablar con perspectiva internacional en una situación, en un contexto en donde lamentablemente se produce un reduccionismo del pensamiento tal que hace que se pretenda no incorporar dimensiones en el análisis, ¿no? Y la simplificación me parece que es uno de los grandes problemas. Y quizás esta simplificación, que parece una discusión más teórica, pero tiene una profunda pata política esto que estoy diciendo. Hay un correlato muy concreto respecto de qué tipo de decisiones se toman y hacia dónde van estas decisiones cuando el conjunto de valores, de referencias, de marcos conceptuales en los cuales se basa, están tan empequeñecidos por intentar entender la realidad desde una explicación causal, habitualmente monocausal, pero sobre todo tangible. Hay una necesidad de poder encontrar las causas, poder describir un fenómeno como consecuencia de algo, como incluso la complejidad está no solamente en encontrar la causa, sino en la descripción de los objetos de trabajo. Yo cuando hice la maestría de salud pública que dirige Mario, en el primer seminario nos dedicamos íntegramente a intentar entender qué es un problema. Y esto falta mucho. Cuando se discute qué es un problema, se intenta encontrar el problema como consecuencia de una causa, y esa causa que sea lo más que se pueda, tangible, tocable, objetivable. Uno podría resumir simplemente la lógica positivista de la salud, basada en el modelo médico hegemónico, precisa de una explicación muy simple que uno pueda reproducir y basarse en esa explicación. Estos modelos tienen fallas tremendas, fallas tremendas. La más importante de esas fallas es que no sirven. No, tienen otras cosas, también producen sectores estigmatizados, excluidos, producen que haya innumerables actores que podrían estar dialogando con el sistema y con la realidad y están participando, no participan, son perseguidos incluso. Pero además de todo eso, podría ser incluso hasta de alguna manera discutible si tuviera algún grado de eficacia. Y resulta ser que la perspectiva internacional en todos lados es tremendamente potente. Yo no voy a venir a innovar con nada cuando digo que tenemos un problema de colonialismo a nivel mundial, que este colonialismo es cultural, es económico, esto es internacional, pero Argentina tiene una relación colonial con Europa
y con el hemisferio norte, con Estados Unidos principalmente, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, muy fuertemente, pero que además, y que todo movimiento nacional y popular se alza en contra de ese colonialismo cultural y económico, pensablemente, pero que en materia, bueno, ni hablar las deudas, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, pero con la misma lógica, en salud, nosotros tenemos una profunda dependencia conceptual, epistemológica, científica, sanitaria y económica con algunos elementos del centro del mundo. Cuando se habla habitualmente de salud internacional, se habla de aquellos que se dirimen en estos organismos que tienen muchos encuentros entre distintos países. Y está bien, porque los organismos tienen alguna relevancia, ¿no? Los organismos como la OPS, la OMS, lo que podría haber sido el EISAC, que luego desaparece, de la UNASUR, pero incluso el Banco Mundial, como un actor central en los procesos de salud en el mundo, y otros bancos, como por ejemplo el BID. Bueno, existen muchísimas organizaciones que tienen una relevancia central y luego organizaciones académicas, etcétera, que también encuentran en la discusión, en el intercambio de experiencias entre países y el conveniado de algunos de estos aspectos, un trascender que muchas veces tiene alguna importancia, alguna relevancia para los distintos países. Ahora, lo que yo creo es que lo que nosotros necesitamos hacer con respecto a la perspectiva internacional es incorporarla como una dimensión de análisis para el proceso de trabajo, para la identificación de los problemas, para poder comprender a qué nos estamos dedicando cuando estamos dedicando las cosas. El análisis de un fenómeno tan complejo como el de la salud precisa de cuestiones orgánicas, biológicas, precisa de cuestiones comunitarias, organizativas, territoriales o colectivas incluso, pero precisa de una dimensión social, universal, en la cual sin duda se juegan con límites mucho más amplios que los propios límites territoriales. Esto es indispensable, comprender el análisis de los problemas con más de una dimensión, y habitualmente esto no existe. Nosotros tenemos la aparición de formas de pensamiento, de organización, de documentos, de procesos de trabajo para la práctica asistencial de consultorio, para la dispensa de medicamentos o de prácticas, con una profunda matriz colonial, con una incidencia muy explícita. En muchos casos, yo soy médico clínico, en muchos casos incluso los test con los cuales trabajo para hacer algún diagnóstico en particular están en inglés, ni están traducidos. O sea, tengo que hacer el mini mental test, digamos. Algo tan de la esfera de lo biológico y del diagnóstico, de la relación entre un profesional y un paciente, viene escalado de una forma, bueno, que lo que está mencionando Mario ahora, la necesidad de la aparición de facultades de medicina en las universidades que van creciendo y constituyéndose en el conurbano, no solamente tiene que ver con acercar la universidad al pueblo, a ese pueblo que tiene más distancia para poder llegar a los grandes centros, sino también de intentar constituir una visión contrahegemónica a la hora de pensar la formación de los trabajadores y las trabajadoras de la salud. No porque uno no pueda utilizar la experiencia de otros países o el aprendizaje de otros países. Lo que no puede pasar es, esto el otro día lo mencionábamos, que tengamos una educación bancaria, al decir de Freire. Que nosotros seamos
un receptor pasivo de la información producida sobre la salud, sobre la medicina, sobre lo que fuere, en otros lugares, sin que tenga, primero, una revisión crítica y segundo, que tenga una relación dialéctica con lo que estamos haciendo nosotros, con lo que sucede en nuestro territorio. Tiene que ser interpelada por nuestra realidad y en todo caso modificada y adaptada y posiblemente eso mismo sirva mucho más como herramienta, si quieren, diagnóstica a nivel del individual, si puede ser primero interpelada por la realidad que tenemos nosotros. Esto que digo, lo pongo en un consultorio, lo tenemos desde cualquier ámbito, ¿no? Uno apareció, surgió prácticamente de las napas, debajo de la tierra, en América del Sur, el concepto de cobertura, como si no se estuviera discutiendo en materia de política internacional. Digo esto porque una cosa son los sanitaristas que hablan de esto sabiendo de qué están hablando, y otro es cuando cualquier persona dice no tengo cobertura, y esto entra en la discusión general, empieza a llegar al diálogo, se transforma en cultura, en tanto entra en la discusión de todos nosotros, que puede ser que una persona no tenga cobertura de salud. Y al mismo tiempo que se discute eso, se discute la cobertura universal de la salud, ¿no? Y esta discusión, que fueron décadas de ir instalándola, yo estoy casi convencido que el 90% de los que se dedican a la salud pública no pueden tener un marco de referencia de dónde provienen. A mí me tocó particularmente trabajar en el Ministerio de la Nación y a la hora de revisar convenios y de tener que rubricarlos incluso y de otorgar algún convenio para poder funcionar, el articulado del texto que justifica la creación de distintos programas habla sobre la población sin cobertura en Argentina, ¿no? Digo, Argentina tiene la historia del sistema de salud universal en sus espaldas hace algunas décadas, ¿no? Y entonces, que esto llegue de una manera tan acrítica a la comunicación general, que se transforme en la discusión de la salud, de alguna forma, habla sobre la relación que tenemos, esta relación bancaria respecto de la salud internacional, de la perspectiva internacional en materia de salud. Nosotros, creo yo, que tenemos hace mucho tiempo la estrategia de pensar la soberanía, y la soberanía no es una reivindicación ideológica, o no lo es solamente, no es una forma, incluso, o más allá de ser una forma de pensar la construcción de poder, más allá de ser eso, que sí lo es sin ninguna duda, más allá de ser una perspectiva de acumulación que se encuentra hermanada con otras perspectivas de soberanía sanitaria, se encuentra hermanada con otras perspectivas de soberanía que identifican los procesos nacionales, pero sobre todas las cosas, porque la soberanía no es excluyente, la soberanía no es colonialista, la soberanía no es la soberanía de Argentina en contra de la producción de lazos con otros países, porque la soberanía de nuestro país, por ejemplo, construye o piensa en construir organismos como la UNASUR. Piensa en la necesidad de otros países que tengan una bandera como la soberanía en su estructura central para poder generar un diálogo que construya muchas más posibilidades de soberanía hacia acá adentro. Pero además de todo eso, yo lo estoy tratando de plantear en este caso concreto porque uno cuando tiene una pandemia por delante se pone más pragmático que nunca. Esto al menos, no sé si es la experiencia que todos tienen para decir, pero yo les cuento qué tuvimos que hacer nosotros. Nosotros necesitamos que esto salga bien. No teníamos un margen de pensar si además teníamos que tener razón. El problema era que tenía que salir bien. Y salir bien era
intentar que el sistema de salud pueda dar cuenta de la mejor manera posible de una demanda sin precedentes, de una necesidad sin precedentes, de un contexto sin precedentes. Y eso tenía que funcionar. Para que eso funcione, no podíamos ni probar, ni sobre todo fallar. No podíamos fallar. No teníamos margen para que esto no salga mal, porque nosotros entendemos muy bien, y esto lo voy a plantear como un enunciado, yo creo que si nosotros fracasábamos en la gestión de la pandemia, en un contexto en el cual el resto de las herramientas que tenía, del resto o la enorme mayoría, y en algún momento la totalidad del resto de las funciones que el Estado venía que este proyecto es un proyecto político, pero que un Estado venía a dar para intentar ayudar a resolver la vida de las personas, estaban o reducidas seriamente o incluso prohibidas, o que si se hicieran eran contraproducentes para el desarrollo de la vida en nuestro país. Entonces nosotros no podíamos fallar porque éramos casi el dique de contención respecto de la posibilidad de que lo que vengo planteando desde el principio, de tener una perspectiva de soberanía que intente construir un bienestar hacia los que viven en el pueblo y que no sea simplemente un diálogo, digamos, pasivo de recibir órdenes de forma colonial. Para poder garantizar la continuidad de este proyecto necesitábamos que esta gestión funcione bien. Entonces, la perspectiva internacional necesitó, y es lo que yo pienso concretamente para la vida en general, pero acá se tuvo que poner a prueba, porque cuando recién Mario hacía el pie diciendo qué hay del sistema de salud, yo quiero decir del sistema nacional integrado de salud que nosotros queremos plantear como salida, como futuro de la salud en Argentina, tiene la dimensión de la salud internacional no como una dirección de los que le gusta pensar de la cuestión con pares de otros países, sino que es uno de los ejes estructurantes. Porque uno no puede pensar desde esta perspectiva las problemáticas territoriales sin la problemática global. Habitualmente, y esto es bastante común en las políticas que tienen conceptualmente la lógica positivista como única lógica de comprensión de los problemas, que es causalista, que es tangible, que se encuentra asociada a alguna tecnología, están relacionadas habitualmente también con una forma de organización política que es el liberalismo, que suele tener la lógica de dependencia internacional y la construcción de dependencias en los territorios, que es el clientelismo territorial. Entonces, también, ¿cómo se aborda una problemática de un territorio? Se aborda la problemática de un territorio solamente en ese territorio, sin pensar que los que están en ese territorio deben salir para afuera. Hay una frase que también, yo creo que hay muchas cosas que hemos aprendido de estas discusiones que vienen de minorías que nos interpelan con discusiones muy fuertes, ¿no? Esta particularmente es algo que yo escuché y que tuve una discusión con compañeros de pueblos originarios y que planteaban nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Y esto también tiene que ver con la forma del neoliberalismo de abordar los territorios. Es sobre los territorios sin los territorios. Es decir, nuestro pueblo no puede ser parte de la construcción de poder, entonces hay que tenerlo en su lugar tranquilito. Entonces, todo esto es parte estructurante de cómo tenemos que pensar nosotros el sistema de salud, y creo yo que es lo que intentamos hacer para construir el sistema de salud que nos permita llevar adelante la pandemia. Nosotros tuvimos que llevar a la práctica una construcción de militancia, de trabajo, de teorización, de muchísimos años, muchos de nosotros heredando aprendizajes y experiencias de compañeros y compañeras, heredando la forma que se hereda, ¿no? Que es interpretando lo que otro hizo, ¿no? No es que uno se quede objetivamente con las cosas, pero de compañeros y compañeras que antes que nosotros caminaron primero y que nos ayudan a caminar en ese camino. Y esto fue indispensable para ponerlo para mí en este momento. Este momento tiene la particularidad de que, como diría Testa, pudimos poner en la agenda pública del Estado a la salud. Se debió poner, o el designio lo puso,
pero había muchas formas de ponerlo. Y esto se podría haber puesto también siguiendo la misma lógica, e incluso podría haber sido mucho menos disruptivo, podría haber generado mucho menos conflicto en la arena de la comunicación, pero yo no tengo ninguna duda hubiera fallado en cumplir con su objetivo de dar atención de la salud y de cuidado de la salud a la población. Podríamos haber, por ejemplo, terciarizado los servicios de salud. Eso podría haber sido la solución más rápida para este problema, en vez de ponernos a desarrollar todo lo que el Estado no había hecho en 200 años de historia para llegar a esto. Podríamos haber subalquilado laboratorios que hagan diagnóstico de PCR, por ejemplo, que hagan, que agarren hoteles, los transformen en hospitales y le pongamos a los pacientes a atenderse ahí. Bueno, no hubiera funcionado. Pero el Estado, en todo caso, si fallaba el hotel tal, decía, qué desastre, rompemos el contacto con el hotel tal y me voy a tal otro lugar. Nos podemos haber sacado el problema de encima. Quiero decir, esto pasó en algunas jurisdicciones. Rápidamente sacarse de encima el problema hacia terceros, digamos, independientemente de que pueda haber otros intereses. Yo no estoy juzgando intereses, estoy pensando sobre la lógica de resolver el problema. Nosotros pensamos que esto era imposible de esa manera y pusimos en juego inmediatamente la dimensión de lo internacional. Ahí quiero decir que, como decía Mario hace un rato, Pedro Brigger jugó un rol importante porque muy rápidamente nos pusimos a construir un observatorio que nos permitiera vigilar la dimensión política de lo epidemiológico. Porque nosotros, por supuesto que tenemos la capacidad y lo hacemos y siempre lo hicimos, y de hecho Mario habitualmente lo hace también en las reuniones de expertos con el gobernador, de hacer una vigilancia de la epidemiología a nivel mundial para poder hacer comparaciones de flujos, de situaciones y de problemas. Lo que agrega también la dimensión que hoy comentaba Pedro Brigger con Male, que es quien coordina esto, con Chicha, con todo el equipo de comunicación del ministerio, es la dimensión política de la epidemia. ¿Cuál es el reflejo que tiene todo lo que viene sucediendo en los medios de comunicación en cada uno de los países? Porque la advertencia que nos hizo muy tempranamente Pedro fue, guarda que si ustedes van a estar esperando que las agencias internacionales le bajen la información de lo que pasa en el resto del mundo, se la van a bajar editada según los intereses de esas agencias internacionales. Le van a llegar 2 o 3 cables que van a hacerle decir una forma de ver lo que está pasando que no es la única forma y que muchas veces tiene intencionalidades. Entonces, había que ir a buscar a las fuentes lo que estaba sucediendo. Entonces, rápidamente había que analizar lo que pasaba en el mundo para comprender en qué nos estamos, a qué nos estábamos enfrentando. Ese fue uno de los puntos iniciales, ¿no? Lo que tenía que ver al principio con herramientas de información, de contextualización, qué va pasando en cada lugar, se termina transformando en una herramienta, para mí, muy poderosa porque el conocimiento que desarrollamos o desarrollaron nuestros compañeros y compañeras que llevan adelante la vigilancia de lo que sucede en cada uno de los países o cada continente y el diálogo que se va produciendo de cómo se reflejan distintas situaciones en los demás países del mundo, etcétera, terminó produciendo una herramienta que hoy es quirúrgica. Nosotros podemos decir, ¿qué pasa con tal medida o con tal circunstancia en tales lugares del mundo? Y se puede hacer en horas un análisis de esta información que es, insisto, política, es político-epidemiológica, porque la epidemiológica la buscamos en otro lugar sin problemas, digamos, y eso es más simple. El problema es cuál es la interpretación de eso, en qué contexto se da, cómo es que se dieron esos procesos para que sucedan. Y nos permite rápidamente trabajar en la toma de decisiones. También sucede mucho con esta dimensión, que es el espejo exterior, ¿no? Sirve para validar lógicas internas, no solamente como información, sino también como un juego dialéctico a la hora de presentar para acá. Pero ahora tiene una particularidad que creo yo, que lo vengo explicando desde que empecé a hablar. Nosotros tuvimos que construir entonces un observatorio de medios sobre la pandemia hacia el interior del país. ¿Qué sucede con los medios locales en cada uno de los lugares? ¿Cómo reflejan lo que está sucediendo respecto a la pandemia en cada una de las provincias, de los territorios de nuestro país? Y es lo mismo. ¿Qué pasa en el NOA? ¿Qué pasa en el NEA? ¿Qué pasa en el interior de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se toma
cada decisión, cada lectura, cada problemática que estamos planteando y cuáles son las expresiones políticas epidemiológicas que se observan de esto. Bueno, es la misma lógica, ¿no? No podemos entender lo que nos va a pasar a nosotros sin comprender lo que pasa en nuestro país ni sin comprender lo que sucede en el exterior. Hubo también al principio, cuando empezamos con la pandemia, hubo una discusión que yo creo que se saltó, no se pudo seguir diciendo, pero que quedó todo el tiempo jugando en la cabeza y que tiene que ver con esta forma de simplificar el análisis de los problemas tan fuertes que al principio fue, bueno, ¿es la pandemia o es la economía? Y acuérdese que al principio cuando empezamos a discutir sobre esto, bueno, y incluso el presidente hizo público la recomendación que le dio el presidente saliente, que le dijo, bueno, que se mueran todos los que tengan que morir, no afectes la economía, ¿no? Imposible saber si lo dijo porque lo pensaba o en una trampa, pero al principio se planteaba esto, como si tuviéramos una oportunidad distinta, como si fueran dos cosas para discutir. Podíamos elegir una cosa o la otra, ¿no? Creo yo que eso, con el devenir rápido de la pandemia, todo el mundo se dio cuenta de que no había forma de elegir, no había nada para elegir, que la economía iba a tener destrozos y había que trabajar para evitar los destrozos de la economía lo mejor posible, que el impacto tuviera algún grado de equidad en su forma de llegarle a la gente, pero que iba a haber un destrozo a nivel mundial y que la pandemia iba a producir muertes, que hay que tratar de ver cómo trabajábamos para que eso sea lo más equitativo posible, ¿no? Creo que eso ya tenés que ser realmente un obtuso muy grande para plantear destruyeron la economía por la pandemia. Los hay, pero yo creo sinceramente que no son personas que estén hablando con buena fe. Ahora tiene servicios secundarios, ¿no? Tiene spin-off, le dicen también ahora con el tema de las series. El spin-off de esta discusión es la educación, por ejemplo. Pero destruyeron la educación, pero destruyeron el sector turístico. Se lo llevan a un lugar chiquitito para correr el análisis bueno, en esto, sinceramente, no solamente uno puede pensar la comparación internacional, sino que nuevamente la contextualización de lo que nosotros conseguimos hacer, ¿no? De lograr evitar, y esto quizás está poco dicho, yo lo digo cada vez que puedo porque a mí me parece bastante sorprendente, está poco dicho, no hay países del mundo que hayan hecho lo que hicimos nosotros. Yo no conozco, capaz que si alguno de ustedes conoce, puedo aprender, pero yo no conozco otro país del mundo que haya logrado dar atención para el COVID a toda su población. No conozco, puede ser, no sé, Australia o algún país que no haya tenido epidemia, digamos, ¿no? Pero de los países que tuvieron la epidemia, que son el 99% de los países, todos en algún momento o durante toda la pandemia tuvieron gente que no pudo acceder al sistema de salud. Nosotros tenemos un número alto de fallecidos, pero todos ellos fueron los que no pudieron ganar la batalla del COVID, que recibieron la atención adecuada, que recibieron todo lo que tenían que recibir, pero no pudieron. Y ahí entran en juego dos cosas. Primero, las problemáticas tremendas, la ausencia absoluta, yo creo que hay que salir de esto con una discusión. A mí me gustaría saber qué va a ser del mundo y qué va a ser de la existencia de la Organización Mundial de la Salud después de esta pandemia, pero sinceramente no encuentro su incidencia, su existencia. No sé si sigue abierto o cerraron las oficinas. Sinceramente, la ausencia es brutal y absoluta, pero no hay ni siquiera un estándar claro de cuáles son las condiciones de los parámetros sanitarios. ¿Qué es un fallecido por COVID? O sea, esto es como definición de caso, digamos, ¿no? No se puede empezar a hablar de epidemiología clásica, no podemos empezar a discutir epidemiología clásica sin una serie de parámetros. No se pudo universalizar una discusión de parámetros. Es como si en Argentina hubiéramos decidido
cerrar el COFESA. Como hay una pandemia, no nos juntemos los ministros a discutir qué hacemos. Bueno, es atentar contra la propia existencia del Estado Nacional. Bueno, la ausencia, en mi perspectiva, de un orden regulador por parte de la Organización Mundial de la Salud, creo que no tiene precedentes. No sé cómo vamos a seguir adelante después discutiendo sobre esto, pero no podemos saber qué pasó en el mundo respecto de la mortalidad, respecto de la incidencia de los casos, respecto de cuál fue el desempeño de los países ante la pandemia, porque entre otras cosas no hay un estándar. El estándar no nos llega a nosotros, quiero decir. Si está escrito en algún lugar, perfecto, no nos llega a nosotros. No llega a quienes ejecutamos y ejercemos las conducciones de los sistemas de salud. Con lo cual, reconstruimos estándares de otras maneras, paraestatales. Y esto es un problema muy grande, porque al no tener herramientas, es decir, existe un estándar de qué es la mortalidad infantil, y esto se discute, y la Organización Mundial de la Salud plantea hasta cuánto, cómo se trabaja esto para que haya un indicador a nivel mundial que sea más o menos comparable. No tenemos estos con respecto al COVID. Tenemos que utilizar indicadores tan indirectos como exceso de mortalidad, por ejemplo, por la ausencia de todas las demás cosas. Y esto podría haber sido resuelto muy simplemente. Se podría haber invertido en ciertas cosas a nivel mundial para tener un monitoreo de la epidemia. Bueno, no se hizo. Creo yo que parte también de esta discusión es, o que quedará posteriormente a lo que está pasando a la existencia de esta epidemia, es, bueno, y ahí me parece que es parte de la perspectiva de discusión que siempre tenemos nosotros, ¿por qué extrañamos tanto la UNASUR? Si los organismos internacionales no han podido siquiera defender un rol regulador de los organismos internacionales de salud respecto de la salud en este contexto, ni siquiera es culpa de los organismos internacionales. No tienen el poder para hacerlo, posiblemente. Entonces la discusión es sobre nosotros cómo construimos poder capaz de tener organismos que nos ayuden a cohesionarnos, porque si no, nos regula Pfizer. Si no, nos regula aquellos que tengan capacidad de imponer en la agenda mediática, en la agenda de las revistas internacionales que están financiadas o que son propiamente de ellos, cuáles son los estándares de funcionamiento. Digo esto porque está la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, planteando no con terceras dosis, y estamos países poniendo terceras o cuartas dosis. Más en muchos lugares del mundo. Y no tienen, no son, o que yo sepa, no lo son, capaz lo son, pero yo no lo sé, no son interpelados por la comunidad internacional respecto a sacar los pies del plato en algo que genera tanto problema. Porque que a nosotros, el país de al lado, se pongan a dar terceras dosis, nos genera un problema interno. No es solamente un problema para allá, es un problema interno. Tenemos que salir a explicar científicamente que no, o que la Organización Mundial de la Salud lo planteó, cuando nadie sabe quién está acá de la Organización Mundial de la Salud. No ha tenido un rol que se haya transformado en un referente de ninguna manera. Entonces, creo yo que la discusión sobre esto surge también del problema que planteaba desde el principio de toda esta discusión, que es si nosotros hemos sido pasivos o coloniales en la relación con los organismos internacionales, hemos recibido la información que venía de allá, mal podemos incidir para reconducir lo que van a hacer de una manera distinta. Porque no hemos en todo el proceso nuestro de construcción del sistema de salud histórica, consolidado un poder nacional capaz de sentar en la mesa de discusión nacional, regional, insisto con el UNASUR, sentar en la mesa de discusión a los actores, es decir, no pueden estar ausentes ante esta discusión, porque la ausencia ante esta discusión tiene consecuencias. Yo no sé, Mario, cómo venimos. Yo no me quería dedicar a la discusión de
ciertos aspectos de la gestión, porque yo estoy seguro que Leticia, Noelia o Alexia, Salvador, han hablado sobre que fuimos a comprar barbijo a China porque no había posibilidad de producir acá, porque han destruido la agenda, la producción local, la industria. Yo creo que tenía que tener una discusión un poco más política o un poco más conceptual. Pero hay algo que seguramente es algo que más me metí y que es una cosa que a mí me interesa más, que posiblemente no lo mencionen otros y que yo lo quiero mencionar. Y lo quiero mencionar primero porque es parte del trabajo construido con Mario y con los compañeros desde la escuela, pero no solamente desde ahí, sino porque además lo quiero plantear en la misma lógica que lo estaba aprendiendo recién hasta ahora. Nosotros necesitamos construir un sistema fuerte hacia adentro para poder tener integración de los sectores que tienen una lógica de funcionamiento relacionada con el mercado, con la compra y venta de servicios, con quienes hemos articulado muy fuertemente a lo largo de esta pandemia, quizás como nunca, porque necesitaron de un Estado probablemente, porque hubo mucha incertidumbre, porque nosotros fuimos muy agresivos a la hora de definir hacia dónde ir y hacia dónde no ir, y eso ayudó a llevarnos la marca, para decirlo de alguna manera futbolística, absorbimos fuertemente los golpes que no le llegaron a otros y que eran necesarios absorber por alguien, porque si no se hubieran desestabilizado estructuras que tengan otra naturaleza o que no estén acostumbradas a recibir los golpes como estamos acostumbrados nosotros, pero nos permite construir un Estado fuerte, nos permite ayudarnos a ordenar hacia adentro, nos permite potenciar aquellos sectores de nuestro país en donde la precariedad de la construcción del Estado es aún mayor. Y esto lo vemos hacia el interior de nuestra provincia y se ve hacia el interior de nuestro país. Tener una provincia que construya un Estado fuerte, desde mi perspectiva, tiene que ayudar a que otras provincias también construyan estados fuertes. Tiene que dialogar con las demás provincias para que construyan un Estado fuerte y tiene que ayudar a que el Estado Nacional construya también un Estado fuerte. El Ministerio Nacional y los organismos que dependen del Estado Nacional también tienen que potenciarse fuertemente para poder ayudar a articular hacia adentro. Ahora, es imposible ser fuertes sin plantear esta dinámica dialéctica con otros organismos internacionales. Eso conocido como las relaciones sur-sur o como las quieran llamar, pero necesitamos construir poder desde acá. Yo creo que hay miles de formas de construir poder desde acá, pero hay una que no debemos renunciar, que tiene que ver con el conocimiento y con el pensamiento. Nosotros, además de la gestión, además de construir poder territorial, además de hacer crecer acá la cosa, además de que no le falte a nadie efectivamente, de cumplir con nuestro objetivo, siempre es muy importante cumplir con el objetivo para una organización. Además de eso, tenemos que ir a dialogar en el concierto mundial con la deficiencia que vamos a tener, porque cuando uno piensa en la producción de conocimiento a nivel mundial y ve la representación que tiene Argentina respecto del resto del mundo, es casi irrisorio lo que se hace acá respecto de lo que se hace en el resto del mundo. Bueno, está bien, pero hay que ver cuántos estados han llevado adelante la investigación y la producción de conocimiento para la toma de decisiones, porque ahí no son solamente productos de investigación, sino que son productos de investigación con acción concreta. Y creo que ahí juegan. Y quizás también en el corto plazo no tenga un impacto muy grande, pero tiene un crecimiento muy importante hacia la institución, hacia nosotros, que investigamos lo que hacemos, nos ayuda a tomar decisiones con más argumentos que, por ejemplo, con el argumento de la ciencia apoyando las decisiones que tomamos. Guarda con esto, ¿no? Que la salud pública, que el sanitarismo es una expresión más compleja que la ciencia. Tiene a la ciencia como insumo, pero es más compleja que la ciencia. Pero bueno, la participación del Estado, de un Estado con mirada sanitarista en la producción científica y que esa producción científica se intente poner en discusión en el mundo, me parece que es una herramienta que al menos creo yo novedosa, creo yo que no tiene tampoco tanta correlación en otros actores en nuestro país y que la quiero destacar porque creo que juega.
Yo me voy a tomar un segundo en presentar una cosita. Mario, ¿vos me dejás todavía un ratito más? Sí, adelante. No, yo había varias cosas de estas que ya las fui contando, o no las fui contando, pero más o menos. Nosotros participamos, además de la negociación de las vacunas, muy interesante lo que fue todo el proceso de negociación para conseguir vacunas. Eh, Quizás porque a nosotros habitualmente en salud no nos toca ser parte de, en, creo yo, de negociaciones internacionales tan importantes que son negociaciones más relacionadas quizás con los que haría un Ministerio de Economía o una Cancillería, y que nos haya tocado participar de esto, creo que es una experiencia muy particular. Cómo se negocia a nivel global con un bien extremadamente escaso, con algún margen de incertidumbre serio y con tanta dependencia política a lo que vaya a pasar por eso, porque todos sabíamos que de la vacuna iba a pasar lo que está pasando ahora, es decir, si queríamos dar el paso para salir de la pandemia necesitamos conseguir vacuna, así que esa negociación ha sido de lo más interesante. Pero yo quería contar esto porque probablemente esto no lo cuenten otros y otras, entonces lo quería contar yo. Bueno, no, hicimos muchas investigaciones de varias índoles, yo le voy a contar así los títulos de cada una de ellas y que muchas han publicado en revistas internacionales. Esto, por ejemplo, lo que hicimos fue un modelo epidemiológico predictivo que nos permitía hacer monitoreo de la situación epidemiológica con algunos días de anticipación respecto de la aparición de los casos, respecto de la aparición de los casos constatados positivamente por los test, ese tipo de cosas. En el mundo se ha utilizado el testeo como herramienta para poder identificar a las personas si tenían o tenían coronavirus, pero nosotros lo que hicimos fue un trabajo sobre la clínica, una cosa que, que a nosotros nos gusta mucho, es decir, sobre la presentación clínica, utilizando herramientas como la telemedicina, y de esa manera lograr hacer a gran escala, no solamente para hacer seguimiento y gestión de los pacientes, sino para poder de ese análisis de información predecir con 48, 72 horas de anticipación, sobre todo cuando los test eran algo más, que tenía más tiempo, porque eran PCRs completas y había un poco más de demora. Bueno, esta es una de las primeras cosas que publicamos en una revista importante de Inglaterra. Eh, También hubo un trabajo muy largo e interesante para investigar el uso de plasma de convalecientes en, como terapéutica. Y yo esto creo que, primero, hay publicaciones muy importantes. eh, este primero es un ECA, es un estudio doble ciego, aleatorizado, etcétera, publicado en una revista muy importante, pero además de ese, hay varios estudios producidos por el Ministerio de Salud, por la escuela, por los hospitales, que fueron mostrando la eficacia de este tratamiento. Pero todo el proceso de investigación, de participación, en el momento en el cual no había ninguna herramienta, y nosotros tuvimos una herramienta que ha mostrado eficacia, como todas las cosas, es relativa, es parcial, etcétera, fue un proceso también de empoderamiento muy grande hacia nosotros mismos, hacia los trabajadores de nuestro sistema, que fueron parte de la búsqueda de la solución. Esto no me voy a poner demasiado fisiologista, pero es una de las condiciones necesarias, decía Laborit, para confrontar ante una situación de estrés agudo. También hicimos varios trabajos, participamos en la investigación que dieron inicios o participaron en los hospitales provinciales, coordinados por nosotros para las investigaciones que permitieron aprobar vacunas en el mundo, pero una vez las vacunas aprobadas en el mundo, nosotros estamos haciendo y seguimos haciendo mucha investigación científica que nos permite ver la eficacia real de estas vacunas, de una dosis, de dos dosis, salir de los esquemas con los cuales los laboratorios autorizan la venta de sus vacunas, que es una forma de investigar, que es con fines registrales, y estas son investigaciones que tienen como fin optimizar el uso y mejorar y permitir mejores estrategias, ¿no? Como por ejemplo las que avalan que la estrategia de una dosis, esto que se publicó en el Lancet hace poquitos días, muestra la eficacia con una sola dosis para reducir
enormemente la contagiosidad y la gravedad de los casos. Pero también tenemos varios estudios publicados sobre la persistencia de la inmunidad que discute contra aquellos otros que intentan instalar la necesidad de booster continuamente, que es ampliar un mercado, ¿no? No hay que ser ingenuos con esta discusión. También sobre formas de trabajar en el diagnóstico de contactos estrechos, esto es utilizando distintas tecnologías, utilizando las formas de diagnóstico también que tienen publicaciones y muchas publicaciones hacia adentro de nuestro país en clave de salud comunitaria, sobre estrategias en territorios particulares, como algunos barrios vulnerables, como los trabajadores de la salud. Formar, tener información producida en Argentina, también publicada en las revistas argentinas para que podamos leer y que pueda ser comparable y analizable por otros en nuestro país. Bueno, además de haber participado en innumerables reuniones con expertos de otros lugares del mundo para escuchar y para compartir. Pero yo quería poner esa dimensión del conocimiento porque me parece que hay una disputa de sentido en la cual tenemos que participar, que lo decimos fuertemente con la pandemia. Pero como siempre, el desafío que tenemos ahora es, bueno, venimos avanzando, suponemos que puede haber un escenario de cuál la perspectiva de mejora esté y quizás lo que hemos vivido antes ya no lo volvamos a vivir respecto a esta pandemia, empecemos a salir y volvamos a una situación que es otra, distinta, la posterior a la pandemia. Pero lo que no nos puede pasar es que no capitalicemos lo que ha funcionado tan bien. Y al menos yo quería poner en discusión la relevancia de un Estado que además, y esto le digo relevancia porque si esto lo pongo en una arena académica, va a tener una discusión. Investigación producida por el Estado suele ser rebotada porque es un particular interesado que está investigando por el resultado de la investigación. Y esto es una discusión que tenemos, porque es una discusión que está en el ambiente académico, porque habitualmente los financiadores de las investigaciones no participan de forma directa, sino de otras formas, en ciertas investigaciones. Entonces, yo creo que cuando el particular interesado es el Estado, tiene como objetivo el bien común. Entonces, yo creo que hay que defender la idea de que un Estado investigue y publique, firmando lo que está haciendo, para apoyar o para poner en el debate internacional sus experiencias, sus conocimientos, porque si no la discusión es una discusión mucho más opaca, mucho más escondida, mucho más difícil participar de la discusión para el resto cuando no se saben las razones o no se puede argumentar públicamente esas razones. Hay razones que son científicas que yo voy a ponerlas en discusión. También creo que tenemos que hablar como yo hablo cuando decimos las cosas, lo que tenemos responsabilidades, que hay que decir las cosas con sus consecuencias, porque si no es imposible que pretendamos transformar el sistema sabiendo las dificultades que tienen las inequidades. Lo último que tengo para decir, que es una de las publicaciones que estaba puestas en ese lugar, pero que es la razón por la cual yo digo, esta estrategia tenemos que llevarla para adelante pasado la pandemia, es que con esta enfermedad nosotros no hemos tenido en nuestra provincia de Buenos Aires, y no es así en todo el país, es en la provincia de Buenos Aires, ni más morbilidad ni más mortalidad. No se han contagiado más personas por ser de los sectores populares, más pobres, por ser las personas que se atienden exclusivamente en el sector público, ni se contagiaron más, ni se murieron más. No hubo desigualdad en la mortalidad en una epidemia, una enfermedad de transmisión respiratoria y aguda, que es el paradigma de las enfermedades que siempre afectan más a los sectores populares. Y esto no es lo que sucedió en todo el mundo, es decir, no es una característica viral, no es un problema del virus, es un problema de que de esta forma el Estado trabajó en compensar las desigualdades sociales
que tienen los sectores que hubieran generado una mortalidad 7 u 8 veces mayor en los sectores populares que en el resto, que es el estándar de Argentina. Y se equiparó, y hay unos estudios que están ahí publicados que está hecho con un índice de Gini, y es entre menos 0,1 y más 0,1. En un único momento donde hay un poco más de desigualdades hacia los sectores más pudientes, porque tuvieron un poco más de carga de enfermedad en el verano, porque se enfermaron más en las vacaciones, pero compensado luego rápidamente. Quiero decir, esto es una de las razones por las cuales nosotros militamos en salud: intentar construir equidad. No podemos salvar todas las vidas, no podemos evitar que pasen muchísimas cosas. Quizás podríamos haberlo hecho mejor o peor, eso es discutible, no lo sé. Pero nosotros sabemos que logramos que esta tragedia que nos sucedió fuera equitativa en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, las herramientas que llevamos adelante, que tienen que ver con la forma de pensar, de entender y de construir el poder, creo yo que tienen que ser también parte de la agenda del futuro. Bueno, hasta ahí porque ya me extendí mucho. Gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, Nico, por este desarrollo que me parece que colocó, digamos, además de los elementos más fácticos, digamos así, fue colocando también una serie de reflexiones de cómo se puede pensar la salud internacional desde la política pública. Además me parece, me estimula mucho también la presentación de los trabajos que se publicaron, digamos, que era algo que nos tenía inquietos. De hecho, habíamos pedido un poco a Verónica si no surgía hoy, que mañana mismo, que tiene una mesa, digamos, los pudiera poner, porque fue una parte clave, digamos. Yo podría decir que además son trabajos de monitoreo, porque no se hacen 14.000 transfusiones de plasma de convaleciente éticamente, sin investigación atrás y sin monitoreo. Sí me queda la sensación de que, lo dejo como una reflexión en voz alta, y además con un riesgo, que es que acá el que propone después lo tiene que hacer, que es que me parece que también tenemos que publicar en revistas de salud pública. Es decir, que me parece que hay una parte, esto último que comentaba sobre, por ejemplo, no se verifican las diferencias obvias que ocurrieron, por ejemplo, en Nueva York, entre población latina, población afrodescendiente y población blanca. Bueno, eso, digamos, hasta el grupo de testigos ya lo tenemos en Nueva York, digamos, si queremos hacer la comparación. Y me parece que la falta de revistas de salud pública en América Latina, o la escasez, bueno, se puede compensar porque hay, si hemos publicado en inglés en algunas revistas, también lo podemos hacer en revistas de salud pública. Te quería, la mayor parte de los saludos que llegaron de Junín, o sea, tenés ahí una hinchada, digamos, muy particular, porque empiezo a leer los nombres y todos al lado dicen Junín, pero bueno, está Nosi Milagros, Tosoni Florencia, Iparraguirre William, Natalia Sequeira, tenía antes Laureano Alimenti, Florencia Amadeo, Noemí Gascón, Sofía Jatún, Gisela Recalcati, todos y Alicia Domínguez, de distintas instituciones de Junín. También tenemos algunos saludos de Elida Toledo, enfermera recibida en sede de Región Sanitaria 3, vacunadora en una de las postas de vacunación contra el COVID-19. Saludos para el ministro de Salud. Y tenía una más de Lilia, me parece, que se me está escapando. Bueno, tenía también algunas preguntas o algunos comentarios. Roxana Mascali nos dice: es doblemente complejo gestionar y al mismo tiempo transitar una inesperada pandemia, digamos. Como me parece que
La pregunta va un poco a cómo se compatibiliza o compatibilizó. Juan Canela nos manda una pregunta. ¿Qué características debería tener un movimiento social como para respaldar un sistema de salud integrado, más digno, como el que esta gestión está llevando? Es decir, que en qué sentido, entiendo yo, se consolida, digamos, también con un respaldo por fuera del ámbito ministerial. Mariana Abadí tiene una reflexión. Ser parte de la búsqueda de la solución para el equipo de salud generó un proceso potente que si se incluye como parte del trabajar en salud puede ser interesante para transformar el modelo de atención. Noemí Gascón nos dice: exactamente, la negociación de las vacunas fue intenso y muy positivo. Mariana Abadí vuelve a decir: esto mismo que trae sobre la equidad no sucedió en Cava, ¿verdad? Bueno, sobre Cava no hablamos generalmente por nuestros buenos modales, pero ahí hay una pregunta. Y agrego lo de Mercedes Gómez: saludos desde el Hospital Arturo Oñatibia de Rafael Calzada. No sé si alguna de estas comentarios o preguntas te parecen, dan origen a algún comentario, alguna reflexión. Sí, dos cosas. O sea, lo que decía Mariana Abadí me parece que está muy bien. Lo que está diciendo yo estoy completamente de acuerdo. Creo que es indispensable. Nosotros nos formamos, sobre todo los médicos, lo puedo decir con certeza, pero me imagino que debido al modelo médico hegemónico, todos los que trabajamos en salud y todas, nos formamos con esta idea de que el conocimiento lo produce otro y que nosotros hacemos algo que es la experiencia y que como mucho apoya o no apoya el conocimiento. Y incluso los científicos investigan sobre una cosa que o no hacen o sobre la cual no tienen relación con sus consecuencias. Así que cuando uno mira quizás unas cosas más importantes del sistema de salud brasilero, es la enorme cantidad de investigación en servicios de salud, lo indispensable que es que los servicios investiguen sus prácticas, las metodicen, sean ámbitos de discusión entre el propio servicio y se mejoren. Es indispensable. La principal falencia que tenemos nosotros es que no hay investigación en servicios de salud. La investigación es o clínica o de última sanitaria en términos globales, pero muy poco de quienes están en los servicios discutiendo. La participación de los servicios en buscar una solución para la pandemia, investigando, por ejemplo, con el plasma, fue, creo yo, y entiendo por lo que pude participar de eso, también fue muy empoderante en un momento en el cual era necesario, además, juntar mística, juntar energía. Además, nos enseñó a todos a ser más metódicos, más ordenados, más prolijos en muchas partes de la práctica. Así que ganancia por todos lados, además de efectivamente la gente que se ha visto beneficiada por el tratamiento. Pero yo creo que la investigación tiene que ser parte de la forma de pensar los modelos de atención, porque es también la única forma de poder transformarlos de alguna manera. Y la otra cosa que decía Juan, poniéndose en un lugar absolutamente distinto en la discusión respecto a la construcción de poder, yo me alejo un poco quizás de lo que venía diciendo, no sé si va a ser demasiado poco comprensible, pero quiero decir esto, no es una discusión endogámica, no podemos pensar que vamos a transformar el sistema de salud nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer que la gestión de esto sea posible. Es muy parecido a lo que pasó con la pandemia de alguna manera. Si nuestro presidente, nuestro gobernador no hubieran decidido que lo prioritario era que el sistema de salud funcione y que había que garantizar que la gente pueda ser atendida, tratada por el sistema de salud, nosotros no lo hubiéramos logrado de ninguna manera. Pero si ellos lo proponían y nosotros no lo lográbamos hacer, hubiera sido un fracaso. No se va a resolver el sistema de salud porque los trabajadores o porque construyamos un movimiento sanitario con mucha fuerza, porque en el mayor de los casos, seremos algunas decenas de miles. Eso no va a cambiar
la correlación de fuerza a nivel nacional. Necesitamos que la política lo ponga en su agenda. Ahora, cuando eso esté en la agenda política, tiene que ser viable, tiene que poder suceder. Tenemos que tener la suficiente cantidad de compañeros y compañeras comprometidas y comprometidos en que esto pueda ser una práctica real. No puede ser que no podamos operar a un paciente porque nos falte un profesional para el proceso quirúrgico. Quiero decir, si tenemos ese grado de debilidad, no hay transformación posible. Bueno, tengo una reflexión, digamos, o tres reflexiones en forma de pregunta, que si alguna de ellas te parece pertinente, digamos, las podemos trabajar un poco más. La primera, en realidad, es fantástico lo que ocurre siempre, digamos, que una persona que nos mira de afuera hace las preguntas obvias que uno mismo no se hace, digamos, porque, bueno, pasa. Entonces, hoy cuando salía Pedro Brigger me decía, che, y si los organismos internacionales no funcionan, ¿por qué no se juntan? Digamos. Decía, bueno, me puso un poquito colorado, digamos, pero quiero decir que la primera cosa que evidentemente uno se va preguntando es, bueno, hay una CELAC, hay digamos, algunos dispositivos quizá más chiquitos, como Mercosur Salud, entonces él me decía, sería muy difícil que haya mesas, digamos, promovidas como para centrar o juntarse con eso. Bueno, me dejó esa primera inquietud. Esa inquietud se conecta con una segunda preocupación que yo se la pasé un poco, si te acordás, al grupo asesor del diplomado en Salud Internacional, que es la OMS no funciona, es un problema. El G7 la quiere reformar, es un problema mayor, porque la va a reformar para el G7, digamos. Entonces, y la tercera quizás es un problema identitario para que rompe un poco el sentido común. Que alguien podría preguntar, ¿y qué hace un gobierno subnacional metiéndose en la salud internacional? ¿No? O sea que, digamos, como que el sentido común sería que, bueno, si es salud internacional debe ser un rol del gobierno nacional, digamos. No sé si alguna de estas reflexiones te llama alguna idea o reflexión. Yo creo que hay muchas formas de encarar las cosas y que quizás ahí en los grises está la esencia de lo que estamos haciendo en esos detalles. Uno podría encarar esto y desde un Estado subnacional y que atente contra la consolidación de un Estado nacional, depende cómo uno lo haga, que sea una forma de construir desintegradora de la unidad nacional. Yo creo que la forma en la cual nosotros lo hemos hecho, por ejemplo con las vacunas, nosotros ayudamos a la negociación, pero luego todo eso terminó siendo coordinado, conducido, garantizado por nuestro gobierno nacional. Entonces lo que hemos hecho fue trabajar para ayudar, porque si no, lo que termina sucediendo es que, y pasaría lo mismo si uno lo piensa en materia de organismos internacionales, ¿de qué serviría un organismo internacional que lo único que puede hacer es dialogar con una oficina que tiene en un país si esa oficina de cada país no tiene relación real con el sistema de salud? Entonces, nosotros, el Estado Nacional, ¿qué es? ¿Un edificio, el Ministerio de Salud Nacional, un edificio puesto en el centro de la capital federal? ¿O nosotros somos parte de ese Ministerio de Salud Nacional? Y eso depende también de qué forma nosotros trabajemos con ellos. Si nosotros trabajamos de esta manera, que es abriendo la información, abriendo todas las posibilidades para que lleguen a todos a la nación y generando una dialéctica con el gobierno nacional. Lo mismo tiene que suceder con la construcción de los organismos internacionales, porque si no, es una cáscara vacía. Por eso tiene mucho más sentido si viene desde algo como UNASUR, si recuperáramos una existencia política territorial de esas características, porque ya no es solamente 4 o 5 países que se encuentran, sino que tienen detrás una construcción de una soberanía común. Y eso podría ir a tensionar en el concierto de las naciones de una manera distinta. Si no, bueno, claro, es terrible que sea el G7
el que va a construir eso, porque es como que lo haga la OTAN, digamos, no nos va a ayudar de nada. Pero me parece a mí que no atenta contra el Estado Nacional si podemos hacer que se fortalezca. Nosotros somos muy respetuosos de eso, de la conducción del Ministerio de Salud de la Nación, ayudamos todo lo que podemos, pedimos, reclamamos, y como se verá estos días, en el día de hoy, por ejemplo, totalmente alineados y acompañando las decisiones que se toman desde el gobierno nacional, porque es la forma de fortalecerlo. Y no hacerlo por pensar que estás en una rencilla. También hay una cuestión que tenemos que discutir más seriamente. Cuando nos ponemos a hacer rencillas para poder ganar algunos minutos de televisión, es muy fácil ganar un minuto de televisión. Uno dice un exabrupto y rápidamente es reproducido por los medios de comunicación. Si se intenta hacer esas cosas, se gana personalmente, pero se destruye una construcción colectiva que es mucho más importante. Tenemos que ser muy serios en eso. La construcción es a largo plazo. Cuando hablamos de salud, esto nos pasa siempre en salud. Es muy fácil romper y es muy difícil construir. Tenemos que hacer el esfuerzo para construir. Yo creo que hemos hecho mucho para contribuir en esa línea desde esta perspectiva. Que bueno, en realidad hay en el mundo de las relaciones interinstitucionales se trabaja mucho este tema de incidencia confrontativa o incidencia cooperativa, ¿no? Creo que esto que estás planteando como incidencia cooperativa no es para nada renunciar a la incidencia, sino que es desde adentro, es, digamos, trabajándolo juntos. Y sí, efectivamente, casi esto último que estás comentando va a abrir la puerta a las presentaciones de mañana, que prácticamente vamos a tener un día de la diplomacia en salud, podríamos decir así, porque como si fuera un problema de cajas chinas, digamos, o de muñecas rusas, digamos, las dos cosas son imprudentes para Estados Unidos. Vamos a hablar del panamericanismo porque alguien nos va a hablar desde la OEA. Vamos a hablar del Mercosur, del UNASUR, porque nos van a hablar desde el Parlasur. Y hoy, de alguna manera, también Brigger nos hablaba de esta tensión de si hoy en la geopolítica le conviene más a la Argentina un bloque suramericano o un bloque latinoamericano, sobre todo por la estrecha relación con México y qué fuerte que está jugando México para fortalecer la CELAC y cuestionar la actual OEA, ¿no? Así que ahí, digamos, evidentemente no hay un motivo para elegir una sí y una no, pero sí interesante entender las distintas dinámicas del juego que seguramente mañana nos van a poder ilustrar casi desde adentro, digamos, estas dimensiones. No sé si llega un poquito tarde esta pregunta, pero no sé si todavía tenemos lugar para un comentario más. También acá creo que tiene que ver un poco esto con la incidencia cooperativa versus la incidencia confrontativa. Mariana Castellano nos dice: súper valorable el accionar del Estado en esta crítica situación y muy cuestionable el sector privado, que sobre todo en los inicios de la pandemia no se ha puesto a la altura de las circunstancias. Desde informática del Ministerio de Salud se vieron los enormes esfuerzos para tratar de integrar. ¿Sí? No sé si te parece algún... Sí, yo ya me estoy yendo, pero soy muy complaciente con estas cosas. A mí me parece que el sector privado se llama privado, porque responde a intereses privados y su rol. Y si nosotros queremos que asuma un rol distinto, hay que conducirlos hacia ese rol. Nosotros no conducimos a que participen en un rol social, colectivo, más importante, la naturaleza competitiva, el sector privado, entre ellos, incluso, que intenten cooperar con nosotros, hace que sea imposible esperar algún tipo de sector privado. Más que su trabajo con su propio sector, de la forma en la cual entienden que sus responsabilidades naturales implican. Ahí pueden llegar. Yo trabajé mucho más con el sector privado ahora, que estoy trabajando en otras circunstancias, con mucha mejor predisposición y buena voluntad, incluso muchas veces
afrontando, no estaban del todo claras, era una responsabilidad de ellos, pero lo han hecho porque tendrían que poner algo que nosotros nos pusimos a que lo hagan. Lo que van a hacer es vierte, nos observa. La discusión al respecto de todo eso es qué malas instituciones, en combinación, sobre todo la seguridad social, el sector privado, tenemos incapaces de conducir a esa parte tan poderosa del sistema de salud a que aporte lo que aportó el Estado. Podrían haber aportado todo lo que aportó el Estado si hubieran sido coordinadas, conducidas, llevadas a, como no sucedió, cada uno respondió a representar la demanda financiera de lo que podían hacer, de lo que podían hacerlo, con un enorme grado de incertidumbre. Y eso no es un problema de hoy, ni del que se puede gestionar hoy. Es un problema de construcción de instituciones. Esto tuvo muchas cosas, pero no pasa muy bien para nosotros. Tenemos que construir, yo creo que estamos haciendo una institución muy fuerte en este momento. Estamos construyendo instituciones de salud con un Estado presente que no están en las antípodas de los demás sectores. La existencia de un Estado fuerte que trabaja en conducir no atenta contra la vida de todos los demás. Ni de las sociedades científicas, ni de las empresas de medicina prepaga, ni de las instituciones de salud. Es todo lo contrario. Y se vio en la pandemia que si nosotros no lográramos activar ese error, no hubieran subsistido, no se alcanzado oxígeno, no alcanzado medicamentos, no alcanzado miles de cosas que han pasado que no hubieran logrado subsistir porque no es crítico para todos. Entonces, yo creo que en todo caso, si tuvimos una responsabilidad negativa, es decir, qué hicieron mal, hicimos mal, y no conducir mejor a otros sectores para que se pueda tener de una manera más fuerte. Entonces, creo que no se puede hacer de una manera. Bueno, muchísimas gracias, Nico. Sabemos que tenías ya un tiempo limitado y te has excedido en lo que nos habías prometido. Buenísimo esto último, creo que fue Cristina que dijo: bien regulado, el sector privado puede cumplir una función pública, y esto creo que es un poco lo que el muy adecuado remate para este comentario. Te agradecemos muchísimo, sabemos exactamente el tamaño y la densidad de tu agenda, y cierra fantásticamente, digamos, esta posibilidad de tener un día entero dedicado a la salud internacional como GPS de la toma de decisiones del Ministerio. Muchísimas gracias por tu participación y bueno, seguimos ahí en contacto hasta el fin de la semana.